fue fundada por René Girard, un crítico literario, historiador y filósofo francés nacido el 25 de diciembre de 1923. Su teoría surgió como producto del análisis de obras literarias, y afirma fundamentalmente la naturaleza mimética del hombre, en un nivel mayor a como lo planteaban con anterioridad Aristóteles y Platón, que limitaron la mimesis al área educativa y estética. Girard concibe la gestación de los deseos del hombre como producto de las influencias de terceros, es decir, somos dependientes y sin criterio propio, posición que critica fuertemente los fundamentos del psicoanálisis de Freud, en base a que los problemas son internos al hombre. Además, la posición de Girard entra en conflicto con otras contemplaciones, como el solipsismo, doctrina filosófica que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia salvo la suya propia, o también con la autonomía de la voluntad del individuo, de Kant, en el que es el hombre quien por medio de la razón guía sus actuaciones, postulado a priori. Él mismo construye sus leyes y por voluntad se somete a ellas, y no por imposición. Interiorizando más en la percepción dependiente, ¿cuál es en sí su deseo? ¿En qué consiste la estructura triangular del deseo? Pues en resumidas cuentas es un deseo de imitación que inicia desde la infancia con la memorización y adopción, articulación de sonidos y gestos de un tercero. En el proceso de imitación existen tres elementos intrínsecos, los cuales son el sujeto deseante, el modelo y el objeto deseado. Este primero toma un modelo como referencia, buscando hacerse un ser esencialmente fundado en el deseo de su semejante, y por consiguiente ambicionar los mismos objetos que él. Se podría pensar que al obtenerlo cesaría este deseo, pero Girard profundiza un poco más en esta línea, apuntando que el hombre continuamente se va desilusionando, pese a tenerlo en su poder. Ello se debe a que el objeto no es importante, pues en el fondo no son los objetos lo que él quiere, sino llegar a ser como el modelo. Aún así, en caso contrario de no obtenerlo, empezará a percibir al modelo como su rival o un obstáculo en su camino, con el cual compite por un mismo bien, y se genera así entre ellos un conflicto. El modelo no cederá en sus pretensiones, y el sujeto deseante no socobará su determinación, ni reconocerá la única razón de su propósito, la copia, esto en un intento de un falso individualismo, ignorando el hecho de que cuanto más libre y autónomo se proclame, más dentro de la esfera mimética se encuentra, ya que la mimesis es un mecanismo que se retrae de cara. Ahora bien, Girard señala que la distancia entre el modelo y el sujeto es muy importante, ya que de ella depende el grado de rivalidad o conflicto que pueda surgir. Por ejemplo, en la actualidad, un modelo de revista o un famoso que impone una moda, dado que no tiene contacto directo con los imitadores, la mediación que ejerce es llamada externa, donde la posibilidad de conflicto es nula. En cambio, cuando el mediador está más cerca, esta presencia hace surgir la relación de rivalidad más pronunciada. Al no haber retracción de ninguna de las partes e incrementar el número de individuos envueltos en el conflicto, se genera una crisis social, a la cual le buscarán una solución, preferiblemente inmediata. Esta solución Girard la denominó con el término de chivo expiatorio. El chivo expiatorio. El término proviene de un ritual hebreo que fue detallado en el libro de Levítico en el Antiguo Testamento de la Biblia, donde cada año un sacerdote transfería una cabra a los pecados del pueblo de Israel y posteriormente era sacrificada con tal de purificar los pecados del pueblo. Asimismo, la Biblia tiene varios anexos, donde toca el tema de la expiación de los pecados con la ofrenda de un animal puro, principalmente en el libro de Levítico, como en el capítulo 3, titulado Sacrificios de Reconciliación. En el capítulo 4, titulado como Sacrificios por Pecado. Capítulo 16, Día del Perdón. Girard usa este término en su planteamiento de la teoría mimética, que está cargada de inexorable violencia, partiendo primero de una rivalidad y conflicto de dos partes que poco a poco va llevando a la violencia general y produciendo una crisis social. En este contexto, la misma estructura mimética lleva la violencia de todos contra todos a la violencia de todos contra uno,
pues inclusive se emite el odio del otro, donde algunos abandonan su propio antagonismo para centrarse en la de otros, de tal forma así que aparecen chivos expiatorios parciales, los cuales el mismo fenómeno de concentración va a reducir progresivamente en número y aumentar la carga simbólica. Así pues, el chivo expiatorio aparece como el causante de todos los males de la comunidad. Para llegar a esta concepción que explica la conducta cultural de la sociedad, Girard usa un recurso de la etnología, ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual. Analizan diferentes contextos culturales, religiones y textos en las cuales encontró este elemento común. En tales escritos puedo localizar estereotipos o modelos cuya presencia nos asegura que estamos ante un texto que presenta distorsiones que favorecen la perspectiva de los perseguidores en cuanto que solo un hombre muera para que la nación no perezca y alcance la paz. Todo ello le da los elementos necesarios a Girard para afirmar que el asesinato es la base de toda sociedad, tanto en las antiguas como en las nuevas, y que la paz adquirida no es atribuida a la capacidad de la comunidad, sino al mismo chivo expiatorio, donde lo sagrado emerge con una natural extraordinaria, donde la víctima llega a producir lo sacro en su papel doble de culpable salvador, como quien puede destruir a la comunidad o como quien puede salvarla a través de su sacrificio. En estas culturas, Girard identifica tres etapas del proceso, que son, primero, prohibir todos los comportamientos que llevaron al conflicto grupal, al no imitar a la víctima, que parece suscitar la crisis. En segundo lugar, repetir la expulsión que llevó a la paz, teniéndolo ya como una práctica o rito mítico de violencia masiva. Y en tercer lugar, constatar historias sobre visita de los dioses, fundados como pueblo y el nacimiento del mito. Para ejemplificar la fuerza que arraiga la violencia mimética, les planteamos los siguientes ejemplos. En la antigüedad, el asesinato de Remo por Rómulo, como fundamento en la civilización romana. El asesinato de Abel por Caín, como fundamento en la civilización cainita. En Atenas, donde un hombre y una mujer considerados feos eran seleccionados cada año como chivos expiatorios en el festival de la Targelia, donde eran conducidos por la ciudad, golpeados con ramas verdes, expulsados y sacrificados. En el Imperio Inca, que sacrificaban a sus prisioneros o niños puros, criados con tal objetivo de prevenir los desastres naturales. E inclusive casos tan tristes donde la misma víctima se autopercibe como culpable de todo, como Edipo, quien experimenta la culpa de la peste que asola a Tebas por haber cometido asesinato e incesto. Inclusive en la modernidad podemos ver que aún seguimos atados a la mimesis. Un ejemplo más claro es la violencia que se le hace a los inmigrantes, que se han visto como amenazas o causantes de la crisis social de un país. ¿Cómo enfrentar la problemática violenta? Para enfrentar esta cultura agresora concebimos tres esencialmente. Primero, dejar de lado la inmediatez, es decir, abandonar y desconectar totalmente el camino fácil, de la respuesta rápida y simplona frente a contextos complejos de crisis, asumiendo una reflexión crítica frente a las problemáticas, reconocer su nivel de complejidad y dar solución a través de medios pacíficos. En segundo lugar, memoria histórica, rescatar las historias y recuperar la memoria de las víctimas de los hechos de violencia y agresión injusta, que nos llamen a la solidaridad con el otro y que nos permitan tener presente que el comportamiento iracundo no es acertado ni productivo. En tercer lugar, democracia participativa. Fomentar un modelo democrático en el que se goce de los derechos colectivos, por el simple hecho de reconocernos como seres humanos, fortaleciendo las instituciones que tienen primacía, velar por la integridad personal de las personas. Además de estas tres soluciones anteriores, el texto presenta su solución propia, en la cual el elemento dilucidor del conflicto al que nos llama la teoría mimética es al renunciar al uso de la violencia para concertar la paz social, siguiendo el mensaje evangélico en el que se evidencia el amor de Cristo y su pasión, quien considera el sacrificio como no justificable y un crimen sórdido, el cual desvela a través de su propio sacrificio, donde nos llama a renunciar al autoengaño y a la mentira asesina.